A ver, seamos honestos un segundo. Si yo les digo monstruo, ustedes piensan inmediatamente en algo feo, en algo repulsivo. Piensen en un zombie. Un zombie se te cae a pedazos. Huele a podrido, no tiene conversación. Un hombre lobo huele a perro mojado y te deja la alfombra llena de pelos. La momia es básicamente un montón de vendas viejas y polvo. Pero el vampiro, el vampiro es el único monstruo con el que secretamente todos ustedes, sí, vos que me estás viendo ahí del otro lado de la pantalla, tendrían una cita en Tinder. No me mientan. Si aparece un perfil verificado de un conde pálido con castillo propio, le dan like. Es la criatura más exitosa de la historia humana, piénsenlo, ha sobrevivido a la peste negra, a la Inquisición, a la invención de la luz eléctrica, a la era de Internet y lo más difícil de todo, sobrevivió a la actuación de Jared Leto en Morbius. Y eso, amigos míos, es tener aguante. Es el único mito que se adapta a cada generación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de tenerle pánico a un cadáver hinchado en una aldea perdida de Serbia que supuestamente mataba vacas y contagiaba enfermedades, a escribir fanfics eróticos en Wattpad sobre adolescentes que brillan bajo el sol? ¿En qué momento el miedo se convirtió en deseo? Hoy no vamos a leer Wikipedia, no vamos a recitar fechas aburridas. Hoy vamos a meternos en el barro, vamos a hablar de exhumaciones reales, de enfermedades que te hacían orinar de color morado, de aristócratas depravados y de demonios, biológica y psicológicamente. ¿Por qué nos excita la idea de que nos muerdan el cuello? Prepárense un café bien cargado o una copa de sangre tipo cero negativo si son de gustos exóticos, porque esto se va a poner denso. Bienvenidos a la autopsia cultural del vampiro. Para entender esto, primero tenemos que olvidarnos de todo lo que saben. Olviden la capa de terciopelo, olviden el castillo gótico en la montaña, olviden el acento seductor. Vamos a viajar al siglo XVIII, a la Europa del Este profunda. Estamos en una época donde la gente no se moría de estrés o de colesterol. Se moría porque tomaban agua del mismo lugar donde hacían sus necesidades. La vida era dura, sucia y corta. Y cuando alguien moría, moría de algo raro, digamos tuberculosis, cólera o la peste. El pueblo no tenía a la Organización Mundial de la Salud para explicarles qué pasaba. El pueblo entraba en pánico absoluto. Imaginen la escena. Se muere el vecino. Llamémoslo Petir. Lo entierran. A los pocos días su esposa enferma y muere. Luego su hijo. Luego la vaca del vecino. La lógica del campesino de 1700 no es virulógica. Es sobrenatural. Dicen, Petir nos está matando desde la tumba. ¿Y qué hacían? Iban al cementerio, pala en mano, a ver cómo estaba el vecino Petir. Y aquí viene la ciencia, y si están comiendo les pido perdón de antemano, pero necesito que visualicen esto. Lo que estos campesinos veían al abrir el ataúd era descomposición biológica normal, pero ellos no tenían Google para saberlo. Ellos veían tres cosas que les confirmaban que Petir era un monstruo. Primero, el cuerpo estaba hinchado. Las bacterias del intestino al morir la persona empiezan a festejar. Comen y crean gas. El cadáver se infla como un globo de fiesta macabro. Para el campesino que esperaba ver un cuerpo consumido por la muerte, ver a Petir con la panza enorme significaba una sola cosa. Este desgraciado ha comido bien, se ha estado alimentando de nosotros. Segundo, la sangre en la boca, la presión de esos mismos gases internos, empuja los fluidos corporales hacia arriba, hacia la garganta. Se llama purga. Al abrir el cajón veían que el cadáver tenía sangre fresca brotando de la comisura de los labios.
Parecía que acababa de beber sangre, cuando en realidad simplemente se estaba vaciando por dentro. Y tercero, y esto es lo peor, el gemido. Imaginen el trauma. El campesino aterrorizado le clavaba una estaca en el pecho al cuerpo hinchado para matarlo. Al hacerlo, el aire y los gases atrapados en los pulmones tenían que salir por algún lado. Pasaban a presión por las cuerdas vocales muertas y el cadáver hacía un sonido gutural o incluso un chillido. Imagínense el nivel de trauma psicológico de esa pobre gente. Clavas al muerto y el muerto se queja. Obviamente salían corriendo a quemar la aldea entera, convencidos de que el infierno estaba en la tierra. Nadie se levantaba de la tumba, nadie tenía colmillos retráctiles. Eran procesos biológicos mal interpretados por el miedo. Enfermedades como la rabia, que te hace repeler el agua y morder, o la porfiria, que hace que tu piel se ampolle con el sol y las encías se retraigan, haciendo que los dientes parezcan más grandes. Todo tenía una explicación lógica, pero el mito es mucho más poderoso que la medicina. Pero claro, el folclore de campesinos es sucio y triste. Para que el vampiro se convirtiera en una superestrella necesitaba un rostro, necesitaba villanos con nombre y apellido. Y la historia nos dio dos influencers del terror que son la base absoluta de todo lo que vemos hoy en el cine. Primero tenemos a Vlad. Vlad el Empalador, Drácula. Mucha gente que cree que Vlad bebía sangre en copas de oro, pero es falso. Vlad no tenía tiempo para estas tonterías teatrales. Vlad estaba ocupado defendiendo Valaquia, el imperio otomano, que era una superpotencia militar. Vlad tenía hobbies más estructurales. Le gustaba el empalamiento. No voy a describir la técnica con lujo de detalles para que no nos bajen el video, pero digamos que era una forma extremadamente lenta, humillante y dolorosa de morir, que involucraba un palo de madera largo, aceite y mucha paciencia geométrica para no dañar los órganos vitales y que la víctima sufriera durante días. ¿Por qué lo hacía? ¿Era un sádico? Probablemente. Pero sobre todo era un genio del marketing del miedo. Era terror psicológico aplicado. La leyenda dice que cuando el sultán Mehmed II intentó invadir el territorio de Vlad, se encontró con un bosque de 20.000 personas empaladas, pudriéndose al sol. El olor, la visión de los cuervos picoteando. El sultán, que era un conquistador curtido, vomitó y dio la vuelta. Vlad entendió algo fundamental. Si logras que tu enemigo tenga pesadillas con tu nombre, ya ganaste la mitad de la batalla. Y por el otro lado tenemos a la reina del skincare extremo, la condesa Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. La leyenda es brutal. Dicen que mató a más de 600 chicas vírgenes para bañarse en su sangre y mantenerse joven. Es una imagen potentísima, ¿verdad? La aristócrata vanidosa sumergida en una bañera roja, pero momento de conspiración histórica. Pensemos un segundo. Elizabeth era una mujer, era viuda y era inmensamente rica y poderosa. De hecho, el rey de Hungría le debía una fortuna enorme a su familia por financiar guerras. ¿Qué es más fácil para un rey endeudado? ¿Pagarle la deuda a la viuda poderosa o acusarla de bruja y vampira, encerrarla en una torre hasta que muera y quedarte con todas sus tierras y su dinero? Probablemente Bathory fue cruel, sí. Maltrataba a sus sirvientes, algo común en la nobleza de la época. Pero la historia de los baños de sangre tiene un olor muy fuerte a fake news, política del siglo XVII. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen de la aristócrata que literalmente consume la vida de los jóvenes para mantenerse en el poder
se quedó grabada en el ADN del vampiro para siempre. Aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde damos el salto cuántico. Pasamos del siglo XVII y XVIII al siglo XIX. El vampiro deja de ser un campesino sucio que gruñe y se convierte en un caballero. Se convierte en Lord Ruthven y luego en el conde Drácula. ¿Saben quién tiene la culpa de este glow up? Lord Byron. Lord Byron fue el primer rockstar de la historia. Era guapo, cojo, pálido, inmensamente talentoso y, según sus amantes, malo, loco y peligroso de conocer. Era el chico malo original. En el famoso verano de 1816, en la villa Diodati se juntaron Byron, Mary Shelley, que escribió Frankenstein, y el médico de Byron, John Polidori. Polidori estaba un poco enamorado de Byron y a la vez lo odiaba porque Byron lo trataba mal. Así que Polidori escribió El vampiro y lo basó en el monstruo, convirtió a su jefe en el monstruo. Ahí nació el arquetipo que conocimos hoy, el aristócrata que te seduce, que tiene dinero, que es culto, que viste bien, pero que te drena la vida. El vampiro ya no es un animal, es un depredador social. Esto es clave para entender por qué nos atraen. En la época victoriana, donde la represión era total, donde no podías ni mostrar un tobillo sin causar un escándalo, el vampiro se convirtió en la metáfora perfecta para todo lo prohibido. Piénsenlo. El vampiro no te pide permiso para entrar en tu vida, entra por tu ventana, simbolismo puro. Te penetra con sus colmillos. Hay un intercambio de fluidos, te deja marcado y, lo más importante, te contagia. Antes de Drácula tuvimos a Carmilia, una vampira que prefería cazar chicas jóvenes. El subtexto lésbico y gay en la literatura de vampiros no es un invento de Netflix. Está ahí desde el principio. El vampiro era el refugio de la homosexualidad, de la sífilis, del sexo fuera del matrimonio, de la liberación de la mujer. Era la única forma de hablar de sexo sin hablar de sexo. Freud se hubiera hecho un festín analizando esto y de hecho lo hizo. Y así, cargados de erotismo y muerte, llegamos al cine. El cine amó a los vampiros desde el minuto 1. Tuvimos a Nosferatu, que era una rata humana, terror puro. Luego llegó Bela Lugosi con su capa y su acento húngaro real, dándonos la imagen clásica de la etiqueta y el glamour. Luego llegó Christopher Lee en unos años 50 y 60 y por primera vez vimos sangre roja brillando en Technicolor y una violencia sexual mucho más explícita. Pero, ¿sabían ustedes que los colmillos largos, esos que vemos en todas partes, se inventaron en México? Sí, señor, orgullo latino. Tienen que saber esto. Hasta finales de los años 50 los vampiros en el cine rara vez mostraban los dientes, mordían, pero no veíamos la herramienta. En 1957 se estrena la película mexicana El vampiro, con el actor español-mexicano Germán Robles. México dijo: no, mano, si vas a morder que se vean los dientes. Le pusieron unos colmillos alargados a Robles y el efecto fue tan aterrador y tan icónico que poco después Christopher Lee y la Hammer en Inglaterra copiaron el estilo. Así que la próxima vez que vean a un vampiro sacando los colmillos en una superproducción de Hollywood, sepan que esos señores tienen ADN latino. Y así llegamos a la era moderna. Los años 80 y 90 fueron una época dorada. Y tuvimos The Lost Boys, Jóvenes Ocultos, donde los vampiros eran punks en moto. Tuvimos Entrevista con el vampiro, donde Brad Pitt y Tom Cruise nos mostraron por qué los vampiros podían ser trágicos, filosóficos y llorar por su condición. Tuvimos a Buffy, que convirtió al vampiro en el novio tóxico perfecto con campera de cuero. Queríamos ser ellos. Eran rebeldes, eran cool, escuchaban buena música.
Pero luego pasó lo impensable, pasó el evento canónico que dividió a la sociedad. Sí, Crepúsculo. A ver, bajen las antorchas y los tridentes, no sean básicos. Odiar a Crepúsculo es fácil, pero analizarlo es mucho más interesante. Crepúsculo es fascinante antropológicamente. Edward Cullen no es un monstruo, es la fantasía definitiva de la abstinencia. Es un chico que te quiere tanto, que te desea tanto, que es capaz de no tocarte para no lastimarte. Es el novio perfecto para una generación que le tenía miedo a las relaciones reales y al sexo en una era post-SIDA. ¿Por qué brillan? Porque son divinos, no malditos. Stephanie Meyer agarró el mito y le quitó la oscuridad. Pasamos del monstruo que representa la muerte y la enfermedad, Nosferatu, al monstruo que representa el felices por siempre y la familia nuclear. El vampiro fue domesticado, señores. Le cortamos las garras, le pusimos glitter y lo mandamos a la escuela secundaria. Y aunque a los puristas del terror nos duela, fue un movimiento genial. Mantuvo al vampiro vivo para una nueva generación que no quería terror, quería romance eterno. Llevamos un rato hablando de muertos que caminan y la pregunta sigue flotando. ¿Por qué? ¿Por qué no pasan de moda? ¿Por qué volvemos a ellos una y otra vez? Porque el vampiro es nuestra fantasía más egoísta y más humana. Queremos ver todo, queremos leer todos los libros, ver todas las películas, viajar a todos los países, ver cómo termina la historia de la humanidad, y la vida humana es corta, es una estafa. Nos morimos justo cuando empezamos a entender cómo funciona el mundo. Apenas aprendes a manejar tus emociones y tus finanzas, el cuerpo te empieza a fallar. Es injusto. El vampiro es la trampa al sistema, es decirle no a Dios, a la biología y a la naturaleza. Es la promesa de que si estamos dispuestos a pagar el precio, beber sangre, vivir de noche, ver morir a todos los que amamos, podemos ganarle al tiempo. El vampiro es la arrogancia de querer ser eternos. Y yo creo que en el fondo, aunque nos dé miedo el ataúd y la oscuridad, todos dejaríamos que nos mordiera, aunque sea solo por curiosidad, aunque sea solo para ver qué pasa en el año 3000, porque la curiosidad humana es más fuerte que el miedo a la condenación. Soy Luciano. Si disfrutaron este rato de oscuridad, suscríbanse, que es la única forma de alimentar mi ego inmortal y mantener este canal vivo sin tener que salir a cazar por las noches. Y recuerden, revisen bien quién está en la puerta antes de invitarlo a pasar. Buenas noches.